La rebelión de Lucifer, autor Juan José Benítez, capítulo 5, parte 6. Y esta, finalizó el Soror, señalando las paredes que los rodeaban, tiene que ser una de las cámaras trampas que, a su vez, nos separa del camino que puede llevarnos hasta los hombres Pi. Los hombres Pi, comentó la mujer con escepticismo. ¿De verdad crees que llegaremos a ellos? Estoy seguro, fingió Sinué. No olvides que aún llevo la cadena. Pero las palabras del investigador se vieron ininterrumpidas. En mitad de la penumbra, algo había empezado a brillar. Giraron los rostros hacia la losa del granito que acababa de bascular sobre sí misma. En el centro había empezado a destellar un pequeño objeto. La mujer hizo ademán de aproximarse, pero su compañero, desconfiando de aquella súbita aparición, la retuvo a su lado. Nietiv bañó entonces la totalidad del muro con sus arcoíris y ambos, maravillados, observaron cómo sobre la rugosa superficie de piedra y por encima del brillante objeto iba apareciendo una serie de jeroglíficos. Al incidir sobre la minúscula y fulgurante pieza, los abanicos luminosos que partían de Nietiv sufrieron una instantánea refracción propagándose en todas direcciones, y aquel objeto se presentó ante los iuranchianos en toda su belleza. Nietiv, olvidando la prudencial actitud de su compañero, dio un paso hacia el muro, examinando de cerca la joya, porque de eso se trataba. Ante la pareja, alojada en un nicho de unos 10 centímetros de lado, había surgido una prodigiosa gema formada por 12 perfectas y transparentes caras. Del corazón del diamante partía una cegadora luz blanca que irradiaba hacia cada uno de los pentágonos regulares que delimitaban el valioso dodecaedro. Sinué imitó a su compañera, comprobando cómo la piedra preciosa flotaba ingrávida en el hueco practicado en la roca, y, tras una atenta observación, levantó la vista tratando de descifrar aquel nuevo ideograma. En voz alta, el miembro de la logia fue traduciendo los caracteres. Extranjero, estás ante la primera puerta. Sinué dudó. Algunos de los símbolos, a pesar de su reciente y misteriosa aparición sobre la losa, se hallaban deteriorados, como si hubieran sido trazados cientos o miles de años atrás. Nietiv concentró toda su luz sobre los jeroglíficos y ambos descubrieron entonces la razón de aquellas imperfecciones. De la misma forma que los había visto dibujarse sobre la piedra, así habían empezado también a autoeliminarse. No había pues tiempo que perder, y Sinué recorrió la leyenda a toda velocidad. Que conduce a Dalmacia. Eben es mi nombre. Apenas se había concluido aquella única y precipitada lectura cuando las 3 hileras de jeroglíficos se borraron, y ante la pareja solo quedó el deslumbrante tesoro. La hija de la raza azul repitió las palabras que acababa de pronunciar su amigo y, volviéndose hacia él, preguntó su significado. Extranjero, estás ante la primera parte que conduce a Dalmacia, memorizó Sinué en actitud reflexiva. Eben es mi nombre. Y bien, insistió Nietiv, pero el investigador solo acertó a encogerse de hombros. A no ser... Habla, por Dios, le recriminó Nietiv. A no ser que ese nombre, Eber, tenga relación con la piedra preciosa
que menciona el Zohar o Libro del Esplendor, uno de los más antiguos e intrincados textos cabalísticos de los judíos. El Zohar sitúa el comienzo de los tiempos, una gema de incalculable valor alrededor de la cual la historia humana fue sumando sus sucesivas intuiciones del infinito. Al explicar la creación del mundo, el texto dice que el Creador, desde su trono majestuoso, arrojó una piedra preciosa al abismo. Uno de los extremos de este prisma maravilloso fue a hundirse en la oscuridad y el otro emergió del caos. La tradición llama a este diamante Eben Ashetiach y aseguran los cabalistas que sobre dicha base se estableció el mundo. La citada piedra Eben se perdió y todas las leyendas afirman que quien la posea dominará el mundo. Por un momento, conforme desarrollaba su exposición, la hija de la raza azul creyó descubrir en los ojos de su amigo un destello que le llenó de inquietud. Sinué, con la vista clavada en el diamante, parecía sumido en insólitas reflexiones. Finalmente, extendiendo sus manos hacia la gema, musitó con una voz desconocida: «Sí, aquel que lo posea dominará el mundo». Y atrapando la piedra la retiró del nicho. Nietib, desconcertada, no supo qué decir. «¿Por qué no podemos apoderarnos de ella?», repuso el investigador, saliendo al paso de las inquietudes que flotaban en el ánimo de su compañera. Después de todo, ¿quién está arriesgando su vida en esta loca misión? La hija de la raza azul no respondió. Se limitó a bajar los ojos mientras su amigo acariciaba el fulgurante tesoro. Fueron momentos de gran tensión. Desarmada ante la inesperada codicia de su compañero, no acertó a reaccionar. Pero, de improviso, de la misma forma que se había hecho con la gema, Sinué volvió a depositarla en el hueco del muro. Nietib buscó ansiosa la mirada de su amigo y, al cruzarse con ella, comprobó aliviada cómo aquel vehemente deseo de posesión se había extinguido tan rápidamente como había llegado. Nietib no hizo comentario alguno. Sin embargo, al contemplar el diamante, ingrávido de nuevo en la hornacina, supo que aquella oportuna rectificación de Sinué significaba una difícil victoria. La fina intuición de la hija de la raza azul no se equivocaba. Apenas la joya fue devuelta a la oquedad, la luz del diamante menguó hasta quedar reducida a un remoto destello interno. Y ante la sorpresa de nuestros protagonistas, sus 12 caras pentagonales se abrieron, transformándose en otros tantos pétalos de cristal. En el fondo de aquella rosa flotante seguía viva la chispa luminosa que había constituido el corazón de la gema. Nietib y Sinué se miraron perplejos, y el miembro de la Orden de la Sabiduría, llevado por aquel impertinente afán de curiosearlo todo, pegó su nariz a la delicada y cristalina flor. A los pocos segundos, volviéndose hacia su expectante amiga, comentó sin poder disimular su desconcierto: «No puede ser, fíjate, Nietib», y apuntando con el dedo índice fue contando la totalidad de las aristas que sumaban los 12 pétalos pentagonales. 60, suman 60, el valor numérico de Samej. La hija de la raza azul no pudo reprimir un escalofrío al escuchar el nombre de la serpiente, pero, dominándose,
Señaló a su vez el cinturón de números que portaba Sinué, añadiendo algo en lo que no había caído su meticuloso compañero. O el valor del número pi, si consideramos tan solo sus 5 primeros dígitos, 3,1416. Sinué, no muy conforme con esta observación, movió la cabeza negativamente. Pero su amiga, convencida de que aquella era una clara pista en la búsqueda de los hombres pi, situó ambas manos bajo la ingrávida y transparente rosa y, con suma delicadeza, la retiró del nicho. Al momento, al contacto con la piel, los 12 pétalos se abrieron al máximo y la minúscula y blanca luz de su interior fue aumentando en volumen e intensidad hasta llenar por completo el cuenco que formaban las manos de Nietiv. Lo ocurrido a continuación fue tan rápido como un relámpago. Las paredes, el techo y pavimento de la cámara se estremecieron como sacudidos por un violento sismo. Instintivamente Nietiv protegió la rosa contra su pecho mientras su compañero caía derribado por la fuerte sacudida. La vibración cesó al instante y la pareja, sin aliento, asistió al desmoronamiento de la laja de granito en cuyo interior había aparecido el valioso diamante. Mientras el resto de los muros no parecía haber sufrido daño alguno, la puerta secreta que Sinué había hecho bascular sobre sí misma quedó reducida a un montón de polvo, y ante los uranchianos surgió un segundo y oscuro pasadizo. En tanto Sinué recapacitaba sobre aquel extraño temblor, negándose a admitir el origen telúrico del mismo, su compañera retiró la rosa de su pecho y, abriendo las manos, contempló maravillada cómo de la masa luminosa se desprendían uno a uno los 12 pétalos pentagonales. Incapaces de articular palabra, Nietiv y Sinué observaron cómo cada una de aquellas perfectas láminas geométricas revoloteaba en el aire, yendo a fundirse unas con otras hasta formar una hermosa y gigantesca mariposa de cristal de alas transparentes y articuladas. Boquiabierta la pareja vio entonces cómo el enorme insecto batía sus alas, perdiéndose en las tinieblas del corredor que acababa de abrirse ante ellos. Pero un súbito grito de la hija de la raza azul estremeció de nuevo a Sinué. Nietiv, con sus arcoíris iluminando sus propias manos, había quedado paralizada. La masa brillante que sostenía entre las palmas y de la que habían escapado los 12 pétalos de cristal acababa de perder su luminosidad. En su lugar había aparecido un reducido cerebro de un tamaño similar a un puño e igualmente transparente. Nietiv, atemorizada, no había podido evitar aquel alarido. Su compañero se precipitó sobre ella, contemplando igualmente atónito la pequeña masa cerebral, aparentemente de un ser humano, que palpitaba entre los dedos de la hija de la raza azul. Bajo la corteza se distinguía un núcleo rojizo y brillante como un rubí. «Dios mío, Sinué», exclamó la mujer sin saber qué hacer. «¿Qué es esto?». Su compañero, tan desconcertado como ella, no supo responder. «No sé qué sentido tiene todo esto», repuso el investigador, rompiendo así el silencio, «pero debemos continuar». Y señalando el fondo del oscuro pasadizo, animó a su amiga a reanudar la marcha.
Aquel nuevo túnel, también descendente, aunque de menor inclinación, resultó mucho más cómodo que el anterior. La pareja, apoyada por los permanentes haces multicolores, pudo penetrar en él sin necesidad de agacharse. Los muros laterales, ahora de caliza blanca, alcanzaban casi los 2 metros de altura. Iñietib, con el pequeño cerebro entre sus manos, se sintió reconfortada cuando notó el brazo de su amigo sobre sus hombros. En la mente del investigador seguía candente el recuerdo del supuesto terremoto. Había algo extraño, muy extraño en aquel temblor, algo que no conseguía desentrañar y que, al mismo tiempo, fustigaba su corazón. ¿Por qué no habían escuchado el trueno que siempre acompaña a estos movimientos sísmicos? ¿Por qué la agitación de las paredes de la cámara había coincidido con la apertura de los 12 pétalos de cristal en el instante en que Nietib tuvo la iniciativa de tomar la rosa entre sus manos? Durante algunos minutos, los tensos ánimos de Sinué se vieron relativamente relajados por aquellos pensamientos. En el fondo, deseaba olvidar que avanzaba por aquel tenebroso corredor al encuentro de lo desconocido. Por otra parte, el descubrimiento del nuevo pasadizo le había hecho dudar sobre el punto hacia el que se dirigían. Él recordaba que la entrada a la pirámide de Keops, situada en la cara norte, presentaba un tobogán descendente de 53 pasos. Llegados a ese punto, el túnel debería haberse dividido en dos. Un ramal que ascendía en dirección del centro de la tumba, donde se hallaban las cámaras del rey y de la reina, y otro que discurría hacia el subsuelo, hacia la tétrica cámara subterránea. De este pasadizo, en cambio, no tenía noticia alguna, pero además se dijo a sí mismo: ¿qué garantías tenemos de que nuestro ingreso en la Gran Pirámide se ha producido por la entrada principal? Como venía siendo casi habitual desde que se viera envuelto en aquella aventura, sus meditaciones fueron interrumpidas bruscamente. Nietib había enfocado lo que parecía el final del túnel. «Mira», la voz de la mujer, casi un susurro, se propagó como un dardo entre las tinieblas. Frente a ellos, tenuemente iluminada por los 14 colores de Nietib, se levantaba una mole oscura y brillante en la que espejeaban 2 ojos. Asustada, la mujer parpadeó, pero la interminente oscuridad solo contribuyó a realzar más la viveza de aquella mirada. Tras unos instantes de tensa espera, Sinué decidió avanzar y lentamente, en un silencio asfixiante, cubrió los metros que le separaban de aquel nuevo misterio. Algo más atrás, por consejo de su amigo, la hija de la raza azul aguardó expectante. Al levantar la vista, percibió que la informe masa negra que le cerraba el paso era en realidad una imponente escultura. La examinó con calma, comprobando que estaban ante una esfinge espléndidamente tallada en un bloque de basalto negro. A diferencia de la famosa esfinge de Gizeh, esta no presentaba un aspecto totalmente humano. La voluminosa cabeza, que ocupaba la casi totalidad del túnel, lucía un curvado pico de halcón y por entre sus labios se destacaba una larga y afilada lengua bífida característica de las serpientes. En cuanto a los ojos, rasgados como los de una pantera, habían sido magistralmente coloreados.
Una envoltura de bronce que hacía las veces de párpados cubría el globo, formado a su vez por un fragmento de cuarzo blanco veteado de rosa. En el centro, representando las pupilas, Sinué observó sendos trozos de cristal de roca, y bajo los mismos un clavo brillante determinaba cada uno de los puntos visuales, provocando a la luz de los ojos de Nietiv una radiación preñada de vida. El cuerpo que sostenía aquella titánica cabeza, mitad hombre, mitad animal, correspondía al de un león sedente con dos poderosas zarpas. Sinué reclamó la presencia de su amiga y ambos volcaron toda su atención en las 3 columnas de jeroglíficos talladas en el torso de la majestuosa esfinge. Oh Ra, fue traduciendo el miembro de la Escuela de la Sabiduría. Tú has dado las garras al león, tú has regalado al pájaro con el vuelo, tú has puesto la ponzoña en la boca de la cobra. Pero, ¿qué arma has reservado para el extranjero que ha llegado hasta tu segunda puerta? Sinué repasó los símbolos: garras al león, vuelo al pájaro, veneno a la serpiente. ¿Qué clave encierra esta inscripción? Nietiv había desviado la vista hacia el pequeño y cristalino cerebro que conservaba entre sus manos. Conforme se había ido aproximando a la esfinge, el núcleo granate se iba manifestando más y más brillante, hasta el punto de impregnar los hemisferios con su tonalidad rubí. Y ahora, al pie de la escultura, la masa cerebral había iniciado una acelerada serie de palpitaciones. La hija de la raza azul advirtió a su compañero de tan intrigante suceso. Algo parece claro, manifestó Sinué, volviendo a los símbolos labrados en el pecho del león. Este cerebro tiene que guardar alguna relación con la esfinge, pero ¿cuál? El secreto, terció Nietiv, debe esconderse en esa última frase. ¿Qué armas reservas para el extranjero que ha llegado a tu segunda puerta? ¿Segunda puerta?, le interrumpió Sinué. ¿Qué segunda puerta? ¿Dónde está? Su compañera no supo contestar, y ambos, en pie ante la esfinge, cayeron en un dilatado silencio. Incapaz de resolver el enigma, el investigador abandonó pronto sus reflexiones, entregándose a una inspección rigurosa y pormenorizada de cada una de las partes de la escultura. Deslizó sus dedos sobre las frías zarpas del león con la esperanza de descubrir quizás algún nuevo resorte secreto, pero todas las pesquisas resultaron inútiles. Por último, trepó a lo alto de la gigantesca cabeza. Nietiv, sin poder precisar por qué, seguía obcecada con la última parte del jeroglífico. Su intuición la llevaba incluso más allá. La clave, se repetía mentalmente, tiene que estar en la palabra arma. Inesperadamente, un trivial comentario de Sinué, que seguía encaramado en lo alto de la esfinge, vino a despejar la incógnita. Aquí solo hay un pequeño pozo, anunció señalando una escondida oquedad practicada en la base misma de la cabeza. ¿Un pozo?, inquirió la mujer en un tono que a Sinué se le antojó exagerado. Sí, pero no veo qué importancia. ¿Qué dimensiones tiene?, preguntó Nietiv con brusquedad. Sinué empezó a comprender que en la mente de su amiga aleteaba alguna idea y sumiso palpó el orificio,
deduciendo que en aquella cavidad apenas se había entrado una mano cerrada. Y así se lo transmitió a Nietiv. Un puño, clamó la hija de la raza azul con aire triunfante. ¿Es que no lo entiendes? En el rostro de Sinué, esmaltado por los haces de colores de los ojos de su amiga, se dibujó un rictus de desconcierto. ¿Recuerda el cráneo de piedra de la esfinge de Giselle? ¿No dispone también de un pozo y en el mismo lugar? El investigador asintió. Y ahora dime, si las armas del león, del pájaro y de la cobra son sus garras, vuelo y veneno respectivamente, ¿cuál será la del hombre? Ambos dirigieron sus miradas hacia el palpitante cerebro. Sí, sentenció Nietiv, alzando sus manos en dirección a la frente de la esfinge. La razón. El investigador descendió junto a su sagaz compañera y, sin pérdida de tiempo, la ayudó a llegar hasta el lugar que él acababa de abandonar. Una vez allí, Nietiv, extremando sus cuidados, procedió a depositar el refulgente cerebro escarlata en el reducido orificio. El acoplamiento fue matemático, y la hija de la raza azul, sonriente, contempló entusiasmada cómo la enigmática masa aceleraba sus pulsaciones. Pero, súbitamente, como si la implantación de aquel cerebro hubiera disparado un oculto mecanismo, los párpados de cobre de la esfinge se cerraron y una nueva vibración hizo oscilar el pasadizo. Nietiv, cuidado. Sinué no pudo tender siquiera su mano para ayudar a su compañera. Los muros y techo oscilaron violentamente, como sacudidos por una remota y ciclópea ondas sísmicas, y la boca de la esfinge, ante el espanto del investigador, se abrió de par en par. Jesucristo, aturdido ante el inmenso boquete, Sinué, en un movimiento reflejo, apenas si tuvo tiempo de protegerse el rostro con los brazos. De las fauces de la esfinge, que hubieran permitido el paso de varios hombres a un tiempo, brotaron unas lenguas de fuego blanco, y a borbotones, como un río flamígero, se precipitaron sobre el túnel, arrollando a su paso a Sinué. Este, envuelto por el singular torrente, bració desesperadamente, percibiendo con no poca sorpresa que las llamaradas, lejos de abrazarle, se comportaban como una corriente de agua, mojando incluso sus ropas. Medio asfixiado buscó la superficie. Al emerger entre aquellas aguas de fuego, observó cómo la impetuosa fuerza de las mismas le había arrastrado casi hasta el fondo del pasadizo, perdiendo de vista a Nietiv, y sorteando las crestas espumosas de las llamaradas que seguían inundando el corredor, nadó con todas sus fuerzas en dirección a la boca de la esfinge. A la luz que irradiaba el silencioso y nacarado caudal, coronado, como digo, por sucesivas lenguas de un fuego frío y húmedo, el enloquecido investigador se percató de otro factor que le impulsó a bracear con mayor desesperación. El nivel del oleaje de fuego seguía subiendo inexorablemente, amenazando con inundar el túnel por completo. Sinué, aquí. De pronto, entre las encabritadas llamaradas que rompían como las olas contra el cuerpo de nuestro hombre, se destacó la voz de Nietiv, y Sinué, llenando sus pulmones de aire, se sumergió en el torrente, buceando en dirección a las fauces de la escultura. De esta forma, su avance fue más rápido, pero al borde del desfallecimiento se vio obligado a buscar la superficie.
tras dar una fuerte patada contra el suelo del pasadizo, nadó raudo hacia lo alto. Aquí, aquí. Al emerger entre el agitado y fantástico fluido, los ojos del joven reconocieron la mano de su amiga extendida hacia él y a poco más de medio metro de donde se hallaba. La hija de la raza azul, encaramada en lo alto del cráneo de basalto, pugnaba por rescatar a su compañero. Por un momento, Sinue temió por la vida de Nietil. Las aguas cubrían ya los ojos de la esfinge y no tardarían en sepultarla. Vamos, gritó la mujer con rabia, agárrate de una vez. Dominado por el instinto de conservación, se catapultó hacia aquella mano, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Durante segundos, la mujer resistió el tirón, firmemente sujeta por su mano izquierda a la base de la cabeza de piedra. Pero, inesperadamente, el flujo de la corriente cambió y el investigador se vio absorbido hacia las sumergidas fauces. Dios mío, Nietiv. Un súbito remolino se formó en torno a Sinue y éste, al sentirse arrastrado, terminó por soltar la mano de su amiga, y los abanicos luminosos que brotaban de los espantados ojos de Nietiv alumbraron a su compañero en el crítico momento en que el torbellino los devoraba, desapareciendo entre la ardiente espuma blanca. Sinue, no. Nietiv no lo dudó, y en una reacción que ni ella misma llegaría a explicarse jamás, saltó tras su compañero, siendo igualmente atrapada por aquel embudo infernal. La fuerte corriente la arrastró hacia las abiertas fauces de la esfinge y durante segundos el cuerpo de Nietiv se vio gobernado por aquel río espeso y turbulento, chocando sin cesar contra las paredes de lo que parecía la continuación del corredor por el que habían tenido acceso a la monumental escultura de basalto negro. Con los pulmones a punto de estallar, la hija de la raza azul se sintió finalmente impelida hacia el fondo del túnel. Allí la marea blanca cambió de color y las lenguas de fuego se diluyeron, transformándose en un humo verdoso. Pero Nietiv no tuvo tiempo de comprender. La fuerza del torrente había terminado por vomitarla fuera del pasadizo. Y de pronto, envuelta en aquella bruma esmeralda, se encontró tendida sobre un reluciente piso dorado. Aturdida y con las ropas empapadas, levantó la vista y entre jirones de aquel gas verdoso descubrió a Sinue de pie frente a ella. El miembro de la Escuela de la Sabiduría se abalanzó hacia su compañera y sin mediar palabra la tomó por los brazos, arrastrándola sin consideración hacia el centro del recinto donde habían aparecido. Nietiv, sin entender el extraño comportamiento de Sinue, intentó zafarse, pero éste, con rostro grave, le señaló el punto donde la había tomado. La hija de la raza azul volvió la cabeza y un grito escapó de su garganta. Sobre las láminas de oro que cubrían el aposento zigzagueaba pesadamente una vieja conocida, Samej, la serpiente. Sus fauces, abiertas y mostrando las amenazadoras filas de dientes, exhalaban aquel familiar chorro de humo verdoso, el mismo que Nietiv había visto al final del túnel por el que había sido arrastrada. La mujer, pálida, buscó refugio entre los brazos de su amigo. ¿Cómo es posible, entonces, los pasadizos y ese río de fuego? Sinue confirmó los balbuciantes pensamientos de su amiga. No cabe otra explicación, Nietiv.
Durante todo este tiempo hemos permanecido en el interior de Samej. El ofidio sirvió entonces sobre los primeros tramos de su vientre y, como deseando confirmar la deducción de Sinué, hizo desaparecer su aliento esmeralda, lanzando desde lo más profundo de su tráquea un penacho de aquellas llamaradas blancas y húmedas que habían inundado el segundo corredor. Y entre las oscilantes lenguas que brotaron de Samej, la pareja vio aparecer por último la delicada figura de la mariposa de cristal. Al momento, las blancas y afiladas llamas de agua desaparecieron y la serpiente cerró sus fauces, iniciando una de sus temibles aproximaciones hacia los indefensos yuranchianos.